Hoy es miércoles 25 de junio del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdadera impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner a discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, de nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bueno, el día de hoy estamos leyendo el libro titulado Por los Caminos de Jesús, Medium Divaldo Pereira Franco, por el espíritu de Amelia Rodríguez. Nos toca la página 136, numeral 18, Inolvidable Dial. Jericó es considerada tradicionalmente la ciudad más antigua de la tierra, en la cual el hombre se habría instalado entre los milenios 10 y 7 a.C. Fue sin duda la cuna de la civilización. Se extiende por el valle de Jordán, desde los picos nevados del monte Hermón hasta las tierras del Golfo de Acaba. Varias culturas pasaron por su paisaje verde y rico en agua, en medio del suelo árido de Israel, y diversos pueblos establecieron allí los fundamentos de su civilización. El terreno generoso es visto como el más afortunado oasis de Palestina. Naranjos y plátanos en abundancia, flores de variados matices, legumbres y frutos específicos de la región, como los dátiles y las almendras, hablan de la misericordia del Señor y caracterizan su fertilidad. Gracias a su clima ameno y a pesar del calor ardiente en la época de verano, se convirtió en el paraje elegido por el ocio y la riqueza material como lugar de bienestar y área privilegiada para el placer. Sin embargo, no fue por los factores climáticos o sociales de que Jericó se introdujo en la Buena Nueva, dejando su legado de emoción y entusiasmo para la posteridad. Situada entre las tierras amenas de la Galilea y la aridez de la Judea, Jericó es, aún hoy, el paso obligatorio para los viajeros que demandan una u otra región. Jesús pasaba periódicamente por allí y su estadía en la hermosa ciudad siempre estaba señalada por la misericordia y el amor. Nos cuenta el Evangelio que en una de esas oportunidades un publicano percibió su grandeza y, como era de pequeña estatura, se trepó a un sicómoro para verlo pasar. Quedó conmovido. Soñaba con encontrarlo, tenía sed de fraternidad porque sus amigos eran escasos. Era un hombre rico pero detestado y vivía bajo las altas cargas de odio que le dirigían sus enemigos, que eran muchos. Su fortuna provenía de la posición social y la profesión que ejercía como cobrador de impuestos. Lo condenaban, pero él había adquirido de los romanos ese derecho en una subasta pública, y aquellos que promovían las más despiadadas campañas en su contra eran los perdedores que le habían disputado esa función sin conseguirla. La envidia es el arma de efecto mortífero que usan los débiles morales, los fracasados. Lo elogiaban en su presencia y lo perseguían a la distancia. Creían que por ser rico cultivaba la avaricia y por este motivo sería castigado por Abraham. Sin embargo, Zaqueo encontraba en el oficio que ejercía
un medio que consideraba noble para vivir y dignificar a su familia. Durante aquel primer encuentro con el maestro que se encontraba de paso, la dulce mirada de Jesús lo penetró como un rayo de luz en la noche oscura. Zaqueo descendió del sicomoro al escuchar esa voz que le decía: «Es necesario que yo duerma hoy en tu casa». Ciertamente, esta declaración del Señor afectó a quienes la escucharon. Los comentarios fueron inevitables y un rumor de desagrado corrió entre la multitud. Es común que las personas exijan que sus amigos se conviertan en adversarios de sus enemigos, de solidaridad con el error. El maestro, que no se impresionaba con las reacciones de sus seguidores, avanzó tranquilo en dirección al hogar del cobrador de impuestos. Zaqueo se excedió en generosidad ante el evento y retribuyó a sus sirvientes con un aumento de sueldo en un gesto de alegría incontenida. Cuando el silencio descendió sobre la residencia del acaudalado, después de la copiosa cena marcada por gestos de ternura, Zaqueo, emocionado, agradeció al maestro y, sin poder contener aquello que estaba reprimido en su garganta, dijo: «Todos o casi todos me odian». Había indecisión en su voz y lo embargaba la emoción. No obstante, aquel era el momento más significativo de su vida. Estimulado por la radiante expresión del rabí, prosiguió: «Nunca perjudiqué a nadie y procuro ser justo. Sin embargo, me calumnian y agreden con palabras ásperas y miradas cautelosas. ¿Qué hacer, Señor? Dímelo tú, que todo lo sabes». El amigo divino recorrió el recinto con su mirada transparente y, como si auscultase a la naturaleza que canturreaba a una brisa, bajo el aplauso de los astros fulgurantes, explicó: «Zaqueo, el dinero y la fortuna no son buenos ni malos. Lo que los torna nobles o desventurados es el uso que se hace de ellos, el destino que se les da. La moneda que adquiere el pan es la misma que fomenta la guerra. Cuando el hombre padece hambre puede convertirse en delincuente. El recurso que elimina su necesidad puede ser considerado como una donación de Dios para la dignificación de la criatura. El individuo sin techo retorna al primitivismo del pasado. El dinero que le concede un refugio se transforma en expresión de progreso. En nombre de la caridad que lo libera de las pasiones inferiores, el huérfano olvidado, cuando recibe apoyo monetario y un hogar, se recupera para la vida, haciendo de esos recursos económicos la más grandiosa manifestación del amor del Padre». Jesús hizo una breve pausa y, ante la alegría que desbordaba la emoción del cobrador de impuestos, continuó con tranquilidad: «El dinero fomenta el progreso de la sociedad, equilibra a la familia, dignifica al hombre, estimula la fraternidad, genera alegría y estructura la esperanza. También ha sido mal empleado, sin duda, produciendo la usura y la insensatez, de las que provienen los incontables males que responden por la miseria moral, social y general en el mundo». Dios no colocaría el dinero en la tierra si éste no tuviese la misión de acompañar al hombre en su marcha ascensional en busca de la perfección. Llegará el día en que el trueque de valores se hará por medio de otras técnicas y con otros recursos, prescindiendo del dinero. Mientras tanto, Él es un vehículo para el bien y la felicidad que a todos nos compete desarrollar mediante la correcta aplicación de los tesoros que pudiesen llegar a nuestras manos. Bendita sea la riqueza que genera paz, la moneda que libera del sufrimiento, el dinero que impulsa la felicidad, el recurso que sacrifica en el ejercicio del desprendimiento y en la acción del bien. El maestro hizo silencio y la noche prosiguió en un clímax de gran belleza. Más tarde, el cobrador de impuestos, tras cumplir con sus obligaciones en familia y una vez distribuidos sus recursos, se fue a vivir y predicar el evangelio en otras tierras, recordando el primer encuentro desde lo alto del sicomoro y el inolvidable diálogo y la intimidad de su hogar que le dio vida. Página 142, numeral 19, título: «Levántate y anda». Pie de página, Juan 5:1 al 18.
Anunciada la tarea, comenzaron los preparativos para su realización. Las conmociones producidas despertarían los más controvertidos sentimientos. Los galileos eran considerados despreciables en su propia patria, y los que tenían su origen en la pequeña Nazaret merecían menos respeto aún. Las pasiones sectarias habían dividido a aquel pueblo, reducido a fracciones que se detestaban, y por esa causa Israel sufría prolongados y cruentos yugos a través de los tiempos, que debilitaban su alma sin aniquilarla gracias al fervor religioso y al asceta monoteísmo que le imponía sacrificios y sufrimientos acerbos. Jesús había estado más de una vez en Jerusalén, la ciudad áspera de los profetas, desde que iniciara su mesianato. En los intervalos de la acción, regresaba a la gentil Galilea, atravesando Samaria y divulgando las noticias del reino de Dios. En aquella oportunidad su verbo había resonado con la acción prodigiosa de las curas que conmovía y convocaban seguidores para su rebaño de almas. Poco tiempo antes había liberado al joven hijo de una autoridad cuya muerte inminente producía un terrible sufrimiento en la familia. Ni siquiera lo vio. Con solo una orden a distancia, el muchacho se curó del mal que lo consumía, dejando a su padre y a todos los suyos enfervorizados y agradecidos. La ciudad febril rebosaba en esa ocasión con la presencia de muchos peregrinos. Las fiestas anuales habían atraído visitantes de todas partes, lo que ocasionaba desorden, agitación y fervor religioso. El maestro entró por la puerta de las ovejas y se detuvo unos momentos junto a la piscina de Betesda, o Betsaida, famosa por sus 5 pórticos donde los enfermos, paralíticos e infelices yacían pidiendo ayuda y aguardando milagros. Una vieja tradición sostenía con visos de verdad que de tiempo en tiempo un ángel agitaba las aguas, lo que propiciaba la cura de todos los males orgánicos. Ciertamente tal movimiento tenía origen en las nacientes de las aguas que eran vitalizadas por el flujo de la corriente. No obstante, un paralítico que se lamentaba sobre su jergón de vergüenza y desesperación anunciaba a todos que, a pesar de contribuir diariamente desde hacía 38 años, nunca podía beneficiarse con el favor divino, porque tan pronto como las aguas se movían, alguien se arrojaba a ellas antes que él, por no tener quien lo ayudase a sumergirse en esas corrientes curativas. Jesús se compadeció de él y, embargado de un inmenso amor, le ordenó: levántate, toma tu camastro y anda. Fascinado, conmovido por aquel hombre de mirada dulce y penetrante, el paralítico se movió, se puso de pie y, alborozado, tomó su lecho y salió clamando hosanas. Le preguntaban quién era aquel que lo había liberado, pero no lo sabía. Paseaba su felicidad por todas partes, fue al templo para que todos lo viesen, y ahí reencontró a su benefactor y lo señaló, sonriente, a quienes le habían preguntado sobre el inusitado acontecimiento. El rabí, que conocía las causas anteriores de las aflicciones y su necesidad, así como el peligro que implica la salud mal aprovechada, que es generadora de males futuros, le aconsejó enérgico: ten cuidado y no peques, para que no te suceda algo peor. La envidia farisaica, esclava de la ortodoxia y del formalismo, sabía que la cura se había producido un sábado, lo que constituía una violación al artículo legal que prescribía el reposo durante ese día, y como ese hecho evidente no podía ser negado, los fariseos arremetieron contra aquel que realizaba lo que ellos, los tejedores de la intriga, no conseguían, y lo interrogaron: hipócritas, ¿por qué curas en sábado, que es el día dedicado al reposo? Sin preocuparse por esas mezquindades, el Señor le replicó: el Padre trabaja continuamente y yo también trabajo, queriendo decir que la perseveración de las leyes que rigen el cosmos y la vida también exigen trabajo.
El escándalo que sus acciones provocaban acumulaba odios que se volverían contra él. En la imposibilidad de superarlo, lo perseguían y conciliaban motivos para desmerecer. La ruindad compite contra la grandeza e intenta solapar sus bases. En todos los tiempos, los pigmeos de espíritu agredirán a los gigantes del bien, que no se detendrán a responderles ni a defenderse. La envidia detestará siempre la honradez y la belleza, diseminando calumnias, y el odio seguirá los pasos de la acción dignificante, avivando el fuego de la destrucción para alcanzarla. La hipocresía engendrará tramas contra la lealtad por no poder soportar sus testimonios superiores. No obstante, por encima de todas las vicisitudes, el bien triunfará sobre el mal, así como la luz disipará las tinieblas sin alardes. Las cosas, los días, están en la escuela del mundo para que el hombre los utilice en su empeño de crecimiento hacia Dios y no para que se someta a sus coyunturas. Siempre será sábado para los ociosos y negligentes, pero para los obreros de la verdad, cada una de las horas del día es siempre una bendición para la renovación y el trabajo liberador. Se había iniciado la tarea evangélica que liberaba de cadenas al futuro y el amor pleno instalaba en la tierra el reino de la felicidad que jamás se acabará. Siguiente capítulo 20, página 148, el título El poema del perdón. La simiente de luz se esparcía por las márgenes de las ciudades humildes, Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, Corazín. Un soplo renovador se extendía en todas direcciones hasta alcanzar los más diversos paisajes del corazón humano. La palabra era pronunciada en un canto de belleza inusitada como jamás se oyera antes. El extraño llegó y arrebató a las multitudes. Su voz coloquial penetraba en lo más hondo de los sentimientos, como si fuese una bendición que todos aguardaban. Cada vez que sus labios se abrían, las palabras se convertían en gemas de calidad superior, en poemas de luz que despertaban las conciencias hacia más altas responsabilidades, hacia vuelos más elevados. Ahora ya lo conocían, porque él se había identificado como el Mesías. La masa amorfa se agitaba a su alrededor con el fermento de sus revelaciones. La calumnia insaciable seguía sus pasos, abrazada a la envidia enfermiza, mientras el amor en un canto de rara y profunda sabiduría esparcía las dádivas de la esperanza y modificaba la estructura del comportamiento humano de cuantos se le acercaban. Israel seguía la ley. El formalismo había sometido al espíritu del mensaje de vida, mientras el pueblo sufrido padecía las constricciones sociopolíticas de mayor gravedad. Le presentaban los problemas de más seria e intrincada complejidad, no para que él los solucionase, sino para sorprenderlo en algún punto contrario a las imposiciones legales. El Señor, que penetraba las almas y conocía la profundidad de sus sentimientos infelices, colocaba en su debido lugar las situaciones conflictivas sin comprometerse ni dificultar la marcha de su verbo de liberación. No obstante, las conjeturas acerca de él eran cada vez más graves. En una de esas ocasiones, cuando la ley de amor, presentada con sublimes connotaciones, llevó alivio a las almas, él enfrentó a la multitud angustiada y convocó a todos al perdón incondicional de las ofensas. Felices son los que perdonan, porque se liberan de las pasiones y obtienen la paz, dijo él con indefinible entonación de voz. La extraordinaria melodía del perdón alcanzó la acústica de los oyentes como una brisa balsámica que acariciaba el ardor de las emociones. Sin embargo, preguntó Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? ¿7 veces? Pie de página Mateo 18:21. Había en la interrogación del discípulo toda una tradición ancestral y los vestigios de las pasiones humanas que siempre ponen límites a las realizaciones más elevadas. No solo 7 veces,
sino 60 veces, 7 veces, y no será suficiente si el agresor incide en ofendernos. Aquella noche, no obstante, mientras los astros se mecían en la cúpula del infinito, en coloquio íntimo, con los amigos aún conmovidos por la revelación, Simón volvió a preguntar: ¿y si alguien con quien no simpatizamos nos hiere sin motivo alguno, será lícito reaccionar presentándolo ante el juez? No, Pedro. Todo el que agrede con o sin motivo se agrede a sí mismo. Pero esto no significaría apoyar la violencia y permitir que los malos dominen a los sencillos y humildes. De ninguna manera. Los malos están enfermos, son portadores de tormentos, destructores en lo profundo de sí mismos. Devolver la ofensa es el modo de aumentar su capacidad de agresión. Solamente el amor, ungido con abnegación, logra producir la real transformación interior de alguien y demostrar el valor de la paz para quien la perdió. En esa línea de razonamiento, adujo el amigo inquieto, si de la agresión pura y simple él parte para tomar en sus manos desvariada la vida de un ser querido, destrozándola. Aún así, respondió Jesús sereno, el perdón asume allí un papel preponderante, porque el desafío del amor es más importante cuanto más grave y difícil es la situación que nos invita a perdonar. Maestro, propuso aún el compañero con los ojos nublados por el llanto, saber que un vándalo retiró de nuestro cariño mediante la violencia a un hijo, una esposa o una madre, y no tomar represalia, ¿no significa apoyar y legitimar el derecho de la fuerza? Simón, dijo el maestro dulcemente, el Padre estableció leyes de las que nadie puede evadirse. No analizamos aquí la cuestión en términos de olvido de las responsabilidades ni de falta de respeto a los códigos legales establecidos. Nos referimos a la venganza, al odio, al plano del cobro por parte de aquellos que fueron alcanzados por la enfermedad agresiva del prójimo desvariado. Más allá de que ellos no escaparán de su conciencia que no los olvidará en el tribunal de sí mismos, nos compete dejar que los organismos especializados cumplan con sus atribuciones. Nosotros, entre tanto, confiaremos en que nada sucede sin que sea por la voluntad del Padre. Así pues, no provoquemos a nadie, ni a nadie lastimemos. Silenciemos las ofensas y distribuyamos la misericordia en todas partes y a todos aquellos con quienes convivimos. Maestro, ¿y si finalmente nos matasen? Propuso el discípulo sincero con la voz apagada por la emoción. Viviremos, Simón, respondió con ternura el amigo. Nadie puede matar la vida. Seguiremos viviendo, así como también el criminal vivirá. Jamás olvides que la posición de víctima es siempre la mejor, la más feliz. Quien a los otros hiere, a sí mismo se hiere. Quien hace infeliz al prójimo, a sí mismo se destruye. En el cuerpo de la emoción, con la diferencia de que aquel que aparentemente es el perdedor, si ama y perdona, estará exento de toda aflicción y será inalcanzable, por lo tanto, feliz. Tras una pausa natural en la que se escuchaba las ansias de la naturaleza en una fiesta de onomatopeyas y perfumes, el rabí concluyó el diálogo afirmando: y cuando yo sea erguido en la cruz, atraeré a todos hacia mí, perdonándolos hasta el fin. El Cordero anunciaba su inmolación en el altar del sacrificio para enseñar al mundo de todos los tiempos el poema del perdón de las ofensas que constituye el momento culminante del amor total en un acto de abnegación sin límite. En aquellos días su voz cantaba en las playas y alrededores de Cafarnaúm, Betsaida, Magdala, Corazín. Desde entonces, siempre que el carro del triunfo parezca conducir a los violentos y agresivos hacia la gloria transitoria de sus éxitos, las víctimas que cayeron bajo sus armas sanguinarias harán silencio para que ellos reciban el homenaje vano del mundo, que no borrará de sus conciencias el recuerdo de sus crímenes y desaires. El poema del perdón, hoy como ayer, y ciertamente como mañana, será el himno de los espíritus en camino de sublimación que cantarán
mientras ascienden el monte del Calvario, desde cuya cima se elevarán inmolados al reino de amor puro, vestidos de eterna paz. Página 154, numeral 21, el ángel de la fe. La convivencia con Jesús permitía a las criaturas atesorar los más preciosos valores, aquellos que no se pierden ni se pueden robar. Al fijarse en los dobleces del alma, se transformaban en estrellas iridiscentes que aclaraban interiormente las vidas sin apagarse jamás. Su presencia causaba un singular impacto y todo aquel que lo contemplaba ya no podría olvidarlo. Así pues, atraídas por él, disputaban entre sí las criaturas que padecían las más variadas aflicciones. Él era la esperanza y se había convertido en el amparo eficiente que siempre los aguardaba. A veces, sus beneficiarios no se daban cuenta del significado de la magnitud del momento vivido a su lado. No obstante, después de que sus ojos se encontraban con los de los necesitados e irradiaban su peculiar luminosidad, el ser se dejaba penetrar por la fuerza incomparable que exteriorizaban y transformaba completamente el derrotero de su existencia. Era comprensible que todos se atropellasen para escuchar su voz y sentir su amoroso contacto. Las multitudes siempre ansiosas se renovaban y los que se sentían beneficiados salían a narrar la excelencia de su amor, provocando la presencia de otros seres que se encontraban sin rumbo, enfermos o inquietos, curiosos o intranquilos. Jesús los pacificaba, prácticamente sin decirles nada. Más importante que las palabras con que bordaba sus enseñanzas era el magnetismo del amor que impregnaba a esas almas ansiosas y sufrientes. Era natural que una vez finalizados los mensajes dirigidos al público, permitiese que los más angustiados se acercasen para una comunión profunda y la liberación de todos los males que los aturdían. En una de esas jornadas, concluido el contacto habitual, se acercó una mujer visiblemente afligida y le manifestó en la amargura que la torturaba los problemas que hacían infeliz su vida. «Señor», le dijo muy conmovida, «no tengo fuerzas para proseguir la caminata, porque el dolor despedaza mi alma y el ánimo abandona mi vida». Hizo una pausa, intentando sintetizar los problemas más graves y luego continuó. «Mi esposo me abandonó injustificadamente, evadiéndose del hogar y legándome a la humillación y la desesperanza. Las personas amigas que se dicen felices me desprecian, considerándome indigna de un compañero. Padezco de soledad junto a una familia que necesita apoyo y sufro un dolor punzante, indescriptible que ya no soporto. ¿Qué debo hacer?». El maestro la miró con la infinita ternura que se traslucía de su rostro y buscando disminuirle la pena explicó: «Todo aquel que sufre no solo se recupera de viejas deudas, sino que adquiere los recursos morales que lo habilitan para conquistar más elevadas. La soledad es un recurso valioso del que se sirve la divina ley a fin de que el hombre adquiera sabiduría y valor para dilatar su amor, sin las pasiones que esclavizan y entorpecen los sentimientos. Además de eso, cuando alguien es relegado al olvido, puede extraer experiencia de las aflicciones que acumulan los solitarios y poseer, por lo tanto, recursos para auxiliar y socorrer a los carentes. Quien se encuentra en régimen de soledad está en condiciones de ofrecer apoyo al prójimo, disminuyendo sus propias penas, mientras eleva el entusiasmo y el coraje del compañero, que se olvida de la dificultad personal y se reabastece de valor para no fracasar ni desistir en la lucha que emprendió. Toda inversión aplicada en favor del prójimo redunda en luz y seguridad para los días futuros. No obstante, replicó la interlocutora, en la situación en que me encuentro de mujer sola, sufro la presencia de la tentación.
Hombres inescrupulosos acostumbrados a perturbar la paz ajena, se acercan a mi hogar disfrazados de amigos y tan pronto como se presenta la ocasión, exteriorizan los verdaderos sentimientos que los animan. Yo me revelo a pesar de que la invitación perturbadora llega hasta mí. ¿Cómo debo proceder? Preservando en la conducta recta, aconsejó el amigo. No permitas jamás que la chispa de la ilusión caiga en el combustible de la fantasía, pues surgirá un incendio devorador de difícil extinción. El error es dejar que la imaginación abrigue sueños insensatos, porque las pesadillas de la desesperación habrán de despertar al incauto a la realidad del sufrimiento que él mismo buscó. El remedio es siempre el trabajo en el bien, con el prójimo como objetivo. Cuando alguien antepone a sus propios problemas el esfuerzo para auxiliar a su hermano, las dificultades quedan en el olvido, ofreciendo campo a la alegría de vivir. Y cuando la ira, la amargura, volvió a preguntar la mujer, ¿desean anidarse en el corazón asfixiando la paz y envenenando los sentimientos como ahora? Jesús miró la noche estrellada que invitaba a la reflexión y dando por concluida la entrevista dijo: la delgada hebra de claridad lunar a la distancia da la falsa impresión de que Selene se encuentra moribunda, se extingue lentamente. Sin embargo, sabemos que inmediatamente después, en la próxima fase, volverá a aparecer por el otro lado de la tierra, derramando plata, embelleciendo la noche y demostrándonos que solo la luz es perenne. El bien tiene sabor eterno en tanto que el mal es la ausencia de aquel. La amargura es un tóxico que no merece ser vitalizado porque es destilado desde los niveles primitivos e instintivos de la vida. Con objetivos fatales, la ira es la irrupción de la violencia que debe ser frenada a fin de que el desequilibrio no malgaste las horas. Así pues, la conquista del bien concede al hombre el vigor para vencer todos los embates y superar todas las situaciones penosas. Pero como bien solamente se manifiesta a través de la acción de la caridad, en el servicio de socorro a todos nos compete transformar las compulsiones perjudiciales en imposiciones de amor a fin de que se prolonguen sus días en la tierra y puedan disfrutar las bendiciones del cielo. El hombre vale por las conquistas que realiza dentro de sí mismo, superando y sublimando sus defectos, obteniendo así ventura interior y paz prolongada. La mujer lo escuchó, meditó, y al regresar a su hogar se había transformado. Desde entonces, entregándose a la caridad fraternal y al amor desinteresado, dejó por donde sus pies transitaron señales de luz como estrellas indicando un rumbo, para simbolizar que por allí había pasado un ángel de la fe, avanzando hacia el bien infinito. Ahora vamos a continuar con el numeral 22 en la página 160. Y el título es Fortalece a tus hermanos. A pesar de que la luz aún se encontraba en el mundo, caía la noche sobre las conciencias. Las sombras se adensaban y las voces lúgubres recitaban la letanía de la pasión con todo su cortejo de dolores y angustias. Quedarían en la memoria los días festivos de esperanza e ingenuidad, cuando las almas sencillas entonaban las baladas gentiles de la fraternidad. La querida Galilea había quedado atrás, enmarcada por la vegetación colorida que caracterizaba su exuberancia, semejante a sus habitantes puros y espontáneos acostumbrados a la grandeza y la simplicidad de sus propios corazones. La aridez de Judea había resecado de algún modo los sentimientos de aquellos que la habitaban, y puesto que allí estaba Jerusalén, la capital, se había alojado junto al dominador la ambición abrazada a la astucia, la envidia guiada por la intriga y el despecho en manos de la delincuencia. La cena pascual
Iniciaba la era de la nostalgia, dando término a los días de preparación. Se cerraba el ciclo de las ofrendas para abrirse el periodo de los sacrificios. Las sonrisas eran sustituidas por lágrimas que prepararían las bases del edificio de la paz, donde otros júbilos llegarán entonces sin fin. Hasta ese momento, no obstante, las tinieblas dominarían con breves intervalos de claridad. Él estaba preparado, pues para eso había venido. Prenderían fuego a la rama verde en un vano intento por destruirla. ¿Qué no le harían a la vara seca, a la rama sin vitalidad que pende del árbol de la vida? En el aire ameno de la cena fluctuaban las ansiedades, las instrucciones anunciaban la despedida. Cada minuto era de vital importancia, haciéndose necesario absorberlo por el conducto de la mente rumbo al corazón. Se evocaba la fiesta judía, se preparaba el sacrificio futuro, una nostalgia indefinida emocionaba los sentimientos. Cada discípulo presente era una columna del edificio del porvenir donde el amor albergaría a la humanidad. ¿Quiénes entre ellos habían de soportar el peso de la construcción? La fragilidad humana es barro que debe ser cocido en los altos hornos del sufrimiento, a fin de que adquieran conciencia entereza. Pero, ¿quién estaría dispuesto a dejarse transformar? Todos eran aspirantes. Sin embargo, ¿quiénes se dejarían elegir? Tras una pausa, mientras las emociones aún sonreían en un clima de ansiedad, Jesús informó: Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para tamizarte como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. Pie de página, Lucas 22, 31 al 34, nota de la autora espiritual. El amor había intercedido ante la tentación, sustentando al amigo débil y tímido. El futuro se anticipaba al presente, estableciendo reglas de comportamiento. Podía ser evitado, debería ser vivido. Sorprendido por la advertencia sincera y oportuna del benefactor, el amigo respondió sin percatarse de aquello que enunciaba: Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la prisión y la muerte. Honestamente, en determinado momento alguien daría la vida por otro, su libertad por la de su amigo, pero no ahora, sino en otra ocasión, en un estado emocional diferente. No es cobardía ni indiferencia, son las circunstancias, es todo el pasado de la existencia que se asoma, reaccionando con la evasión u obrando en la inmolación. El maestro sumergió sus ojos en los del discípulo emocionado y predijo melancólico: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy sin que hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Cuánto conocía a sus amigos? Identificaba sus flaquezas, aunque no los amaba menos por ello. Prosiguió en el mismo tono, indagando e instruyéndolos, preparándolos para las horas próximas. Lo que sucedió debía acontecer. Serían necesarias su prisión y muerte, pero no era indispensable la traición, la negación, el abandono de casi todos. No obstante, luego de la gran oscuridad surgió la madrugada de la resurrección, el triunfo perenne del día sobre la noche. Sin la muerte no habría surgido la vida. Sin el abono, las flores perecen antes de dar fruto. La sangre y el sacrificio inundaron la tierra a fin de que pudiese terminar y crecer el árbol de la esperanza. Pero antes, Pedro, al ser interrogado por quienes lo reconocieron, reaccionó diciendo: No lo conozco, mujer. Hombre no soy. Hombre, no sé lo que dices. Y el gallo cantó. El maestro, de manos atadas y dilacerado, fijó sus ojos en los del discípulo, sin censura, sin dolor. Cuando el compañero, aturdido, volvió en sí y se dio cuenta de lo que había hecho, lloró copiosamente. Le quedaba la frase consuelo: y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos. La noche densa reservaba para los afligidos nuevas fugas y deserciones. Los dolores, según crescendo inesperado, alucinaban, y el miedo
en su desarticulación emocional ensombrecía las almas. El galope de la desesperación es más irrefrenable que el de los corceles en estampida en los extensos prados, destrozando y venciéndolo todo. Nunca más debería repetirse de aquella manera esa noche siniestra. Vendrían días y noches de angustia, augurando la felicidad del lejano mañana, cuando fuesen llamados a fin de que, con el ejemplo, fortaleciesen a sus hermanos. Pedro se hizo digno del legado que le fue destinado. Fortaleció a sus hermanos, los condujo y se entregó en holocausto. Aún hoy se lo continúa negando, a pesar de que se lo cite aparentando fidelidad. Aquel que a todos espera y ama es negado con las palabras, la conducta, la acción. Mientras el egoísmo predomina y las ambiciones perturban a los hombres, continúa el llamamiento final para que sus seguidores fortalezcan a sus hermanos caídos y desfallecientes. En el tumulto de las pasiones y en la diversidad de los intereses que alucinan, caen incontables luchadores que no soportaron las presiones de su propia fragilidad, corriendo riesgos más graves. Necesitan que se les fortalezca el ánimo y la fe. Cansados, en la soledad doliente o exhaustos por los testimonios prolongados, hay corazones dedicados que desfallecen a un paso de caer en el abismo. Esperan que se les fortalezca el amor y la confianza en el bien. Nunca faltarán quien en esa ingente batalla, arrepentido y lleno de júbilo y dedicación, fortalezca a sus hermanos. La convocatoria del Maestro continúa vibrando. Así como es verdad que hay mucha negación y fuga, no es menor la verdad que demuestra la rehabilitación y el resurgimiento de los que aman y crecen, dispuestos a fortalecer a sus hermanos y, si es necesario, a consumirse en el silencio de la renuncia, brindándoles su propia vida para que ellos tengan vida. ¿Algún comentario, Pepe? Hay una parte que menciona que a la fecha hay quienes siguen negando a Jesús con las palabras, con la acción, con las acciones y con los hechos. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que una parte de quienes niegan a Jesús son los ateos. Pero sin embargo en los ateos podemos ver, no en todos los casos, pero sí hay casos de ateos que tienen mejor conducta y son más empáticos con el prójimo que los mismos que nos decimos cristianos porque creemos en el Evangelio de Jesús. Entonces, yo diría que en el caso que estoy mencionando estamos notando que lo que sobresale es la acción y no precisamente lo que está en la boca, que es, por ejemplo, negarlo, porque un ateo lógicamente niega a Jesús porque no cree que exista vida espiritual, sino que puede pensar que solo existe lo material. Entonces también se da el caso de quienes somos creyentes en el Evangelio de Jesús, creemos en Dios, creemos en Jesús, y si no tenemos los hechos o no accionamos para el bien de nuestro prójimo, sea el prójimo cercano o prójimo lejano, ahí es donde se nos aplicaría lo de que estamos negando a Jesús con nuestras acciones. Y también sería el caso de los hechos. Muchas gracias. Dice en la página 166, numeral 23, el título: El ángel de la misericordia. En la tarde trágica y tormentosa del Calvario, cuando Jesús se encontraba desfalleciente por las ulceraciones que le causaban los clavos y las espinas incrustadas en su carne, se produjo un inesperado acontecimiento que los testigos del luctuoso hecho
no pudieron percibir, puesto que transcurría más allá de las fronteras objetivas de la materia. Las voces quejumbrosas de la naturaleza dominaban el paisaje lúgubre, y los hombres atormentados parecían vencidos por las crueles expresiones del primitivismo animal, totalmente alucinados delante del justo crucificado. En los momentos finales del horrendo espectáculo, 3 figuras luminosas se acercaron reverentes al madero de la agonía. Una de ellas, joven mujer, iluminada como una antorcha de crepitante llama, luego de contemplar el rostro del maestro, habló conmovida: Señor, vengo a ofrecerte el testimonio de mi fracaso en la tarea para la cual he sido investida. Seguí tus pasos por todas partes y procuré guarecerme en los corazones que fueron atraídos por tu palabra consoladora. Levanté ánimos, estimulé sentimientos inadvertidos a la razón y convoqué servidores para el trabajo de la fraternidad. No obstante, estuve contigo en el momento de la deserción de Simón Pedro, cuando negó conocerte 3 veces consecutivas, expulsándome de sus sentimientos en los que estuve alojada durante largos meses. Desilusionada de los hombres, vengo a rogarte permiso para seguir a tu lado en dirección a las cimas esplendorosas de la vida. Tú sabes, yo soy la fe. El maestro en agonía la miró pesarosa y sin decir palabra alguna, observó a través de la cortina de lágrimas sanguinolentas que nublaban su claridad visual, al segundo personaje que también se acercó al instrumento del castigo arbitrario y comentó: viví todas tus instrucciones y procuré remodelar el campo moral y emocional de los hombres que te siguieron. Vi a muchos de ellos que estaban al borde de la desesperación y la locura, pero gracias a tu palabra de liberación los hice esperar mejores días y confiar en los rectos deberes en favor de perspectivas futuras más favorables. Conseguí que aquellos otros que se lamentaban bajo el luto de la nostalgia y el peso de la agonía pudiesen levantar un poco el ánimo y tomasen coraje para la lucha sin cuartel de progreso. En todas partes encontré oportunidades de servicio y de acción edificante que supe aprovechar. A pesar de ello, seguí a Judas e intenté convocarlo a la lucidez. Arrepentido como se encontraba luego de la infame traición, al percibir sus pensamientos infelices y su desesperación, lo envolví en ternura y lo llamé al orden, diciéndole que siempre hay una oportunidad para quien desea regenerarse. Puesto que he fracasado entre las criaturas, vengo a pedirte permiso para acompañarte al trono del Altísimo y abandonar la tierra. Conforme recordarás, yo soy la esperanza. Jesús se retorció en el madero tosco mientras la masa humana, desenfrenada y enloquecida, se agitaba en lo alto del ensombrecido monte de la calavera. Y como él intentaba escuchar, ya en las últimas contorsiones de su cuerpo exhausto, la tercer visitante se unió a las 2 primeras y en plena de luz expuso: allí donde tu mirada brindó ternura y amor, yo proporcioné alojamiento y servicio. A través de tus manos abrí bocas sin melodía a la música de la palabra, liberé oídos sordos a los sonidos de la naturaleza, impulsé piernas y cuerpos muertos al movimiento, hice mía las enfermedades dominantes y conseguí retirarlas de las personas que la padecían. Jamás vacilé en ayudar, generé simpatía, sustenté la fe y motivé la esperanza. Las multitudes, hambrientas por mi intermedio y bajo tus órdenes, recibieron panes y peces. Lo mismo sucedió con el agua en Caná, cuando le otorgué un sabor especial en las fiestas de bodas felices. Aún así, debido al abandono a que todos te han relegado, y puesto que acabo de presenciar al legionario Longinus, quien en el extremo de la frialdad moral de la que es portador y sin la menor compasión hirió tu pecho
con su lanza para acelerarte la muerte, no soportó más tanta ingratitud. Recurro de este modo a tu aquiescencia para salir del mundo y volar en dirección a las estrellas hacia donde seguirás. Bien lo recuerdas, yo soy la caridad. En medio del silencio pasado en aquella esfera trascendental, el maestro, para sorpresa general en la noche que había caído sobre la tarde cruel, suplicó: perdónalos a los hombres, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Se produjo una extraña movilización en el pueblo y en los soldados que no sabían lo que sucedía. Sin embargo, en aquel instante se abrió en medio de las sombras espesas un camino luminoso y un ser de espléndida belleza se aproximó al crucificado y respetuoso y emocionado le dijo: yo soy el ángel de la misericordia enviado por el Padre que atiende así tu pedido. Di, Señor, lo que deseas de mí y yo lo haré. Con la voz inaudible para los oídos humanos, pero comprensible para el emisario de Dios, Jesús determinó conmovido: permanece en el mundo llevando contigo la fe, la esperanza y la caridad en mi nombre, para que los hombres me conozcan o no, puedan sentir aliviados sus dolores y sus penas, evitando cuanto sea posible las desventuras bajo el palio de mi amor. Que permanezcan sin cansancio ni desánimo hasta la consumación de los siglos, como luces encendidas que señalan rumbos de felicidad. Automáticamente, las tres entidades, virtudes, abrazaron al ángel de la misericordia y partieron para recoger inicialmente al espíritu de Judas, que se encontraba perturbado. Siguieron luego en dirección a Pedro, a fin de que no enloqueciese de remordimiento. Y de inmediato colocaron en los ojos apagados de Longinus la claridad de la visión. Fue entonces que Jesús quedó tieso en la cruz y gritó: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, todo está consumado. A partir de aquella hora, cuando los dolores alcanzan su máxima intensidad en los corazones humanos, cuando la hidra de la higuera ciega millones de vidas indefensas, cuando la amargura domina oprimiendo los sentimientos, cuando la vida parece sucumbir y todos los acontecimientos se presentan con funestas perspectivas, el ángel de la misericordia envuelve a las criaturas, dejando aquí y allá, en este o aquel corazón, la llama de la fe que reanima, o los latidos de la esperanza que renueva y da coraje, o las manos sublimes de la caridad que sustenta y libera, en nombre del amor infinito del Cristo, que no cesa jamás. ¿Algún comentario? Desde el título El Ángel de la Misericordia. Ahora nos toca la página 172, numeral 24, título Barrabás, Pilato y Jesús. La noche fría representaba de algún modo el alma helada de aquellos acusadores atormentados, dominados por la ira irrefrenable que provenía de la envidia sórdida. No dudaban en cometer el terrible crimen contra la víctima inocente. Lo habían visto curar y extender sus manos misericordiosas en favor de la miseria y el sufrimiento sin consuelo. La suya había sido una vida pública inatacable. Ninguna actitud contradecía sus palabras, que se distinguían por su sabiduría y amor. Todo su misterio había sido realizado con base en la justicia y la misericordia. Sus momentos fueron señalados por la ternura y la abnegación. Es cierto que él no convivía con el crimen al que estaban acostumbrados los hijos de Israel, que, si bien se rebelaban contra la arbitraria dominación romana, se sometían serviles a sus señores, pese al odio alimentado contra César y sus secuaces. Jesús había definido el rumbo de su trabajo, estableciendo públicamente que no se puede servir bien a dos señores, pues esta actitud ambigua deja a uno de ellos
falto de atención. Por ser el Hijo de Dios, mantenía una postura excelente, exteriorizada en los actos superiores de los que daban muestras. El juicio absurdo que no disimulaba el rencor de la indignidad contra la honradez daba lugar al cumplimiento de la ley que establecía la necesidad de que el justo fuese castigado por los delitos del amor y la perfecta entrega. Así pues, el odio farisaico despertó en el pueblo ingrato la sed de sangre, y la muchedumbre, estimulada por el verbo de la rebeldía, se amotinó y exigió su muerte infamante. Había pasado por las hábiles manos del sacerdocio organizado y ahora era impulsado hacia el poder civil, a fin de que el representante del emperador quedase como responsable por el castigo, cargando en su conciencia culpable la vida del hombre que vino a transformar los caminos de la historia y la humanidad. De este modo, el frío de la noche era semejante a la frialdad de los sentimientos entorpecidos y apasionados en la ceguera de la propia alucinación. Poncio Pilato, inseguro y venal, sabía que Jesús era inocente. Lo interrogó varias veces, sometiéndolo al juego difícil de sus palabras, intentando encontrarlo culpable, confundirlo, pero él, transparente en su pureza sin igual, le respondió con nobleza, basándose en el contenido de las preguntas que se le hacían o guardando silencio. No tenía de qué defenderse. Allí estaba expuesto por sus familiares, los de su propia raza, y casi absuelto por el poder pagano y dominador. Era la gran paradoja. Israel lo acusaba y Roma lo defendía. Pilato intentó varias veces salvarlo de la hazaña general, pues no encontraba en él delito alguno, excepto el de ser portador de la verdad. La verdad exige un pesado tributo a quien la conduce, porque al no pactar con las licencias morales ni con la delincuencia disimulada de legalidad que pasa disfrazada como derecho de unos en detrimento de otros, es detestada y perseguida. Los vanguardistas y portavoces de la verdad todavía pagan el tributo al coraje que implica vivirla. Jesús era la representación de la verdad en el ambiente de ambiciones mentirosas y vanas, de ilusiones engañosas e insensatas. Pilato lo sabía. Siempre estaba cercado de aduladores mezquinos, acostumbrados a los quehaceres de la indignidad, que recogían las migajas del poder que tampoco a él le pertenecía y pasaba en su transitoriedad de mano en mano. Sabía lo que es no poseer amigos y sí explotadores de la situación. Aquel hombre nada le pedía, ni siquiera se justificaba o guardaba compasión. Era rey y no solicitaba consideración, pues el suyo no era un reino terrestre, ya que se encontraba más allá y por encima de las vacuidades humanas que erigen y derrumban tronos en batallas de sangre e impiedad. Al ver que Jesús era tratado con gran crueldad, en un intento por aplacar la sed de los perseguidores, Pilato no pudo evitar, por cobardía moral, tener que atender la imposición que gritaba: «Muerte, crucifícalo». Huyó de su posición de legislador y hombre de gobierno, y por temor a la turba desbordante de odio accedió perdiendo la paz. Les ofreció a Barrabás, que también se llamaba Jesús, pero ellos no aceptaron el cambio. Este era, según algunos, un revolucionario terrestre, mientras que el otro era el revolucionario celestial. El bandido agradaba a la multitud y a la conveniencia de los poderosos de un día podía vivir. El otro, en cambio, espiritual y divino, alteraba las estructuras de la mentira y de los intereses mezquinos. Debía morir. Al lavarse las manos, Poncio Pilato no limpió su conciencia ultrajada, que permanecería exigiéndole la rectificación de su conducta. Los años pasaron. Tiberio César, asesinado en Anacapri, cedió su lugar a otro temporario ilusionario emperador, Calígula. Pilato,
cayó en desgracia, regresó a Roma y fue enviado al exilio en Suiza. La neurosis de culpa quedó impresa en su conducta atormentada. La acción de lavar las manos se repitió cruel, constante, en una tormentosa tentativa de autoliberación. Los ojos del inocente eran, en su recuerdo, 2 estrellas de intensidad sin igual que penetraban los reductos ocultos de su alma sufrida. Desposeído de fe y corroído por el remordimiento incesante, con la sangre en las manos de la víctima que representaba a todas las víctimas que habían sufrido sus criminales imposiciones, cuyo número crecía y sin valor moral, para rehabilitarse a través del bien, se arrojó inerme, infeliz, en el cráter profundo de un volcán extinguido, huyendo de la vida física para penetrar en la vida donde la verdad arde perennemente. El sueño de su esposa aquella noche fría y terrible se había cumplido. Ella se lo había advertido. Este hombre me hizo sufrir en sueños durante toda la noche. No te mezcles con él. En todos los tiempos los Pilatos del mundo, recalcitrantes y torpes, lavan sus manos respecto del destino de los Cristos, amor, perseguidos por los dominadores, dominados por quimeras. El amor, sin embargo, fluctúa en el mar de los vengativos comportamientos apasionados. Ellos son los que repiten el código soberano de las bienaventuranzas, los que abren espacios para los que anhelan un mundo mejor y más feliz, edificando el reino de Dios en el país de las almas. Barrabás, Pilato o Jesús, he aquí el desafío de ayer y de hoy. En el pasado los adversarios de Jesús prefirieron a Barrabás, hijo de padre, y a Pilato en representación de la suprema cobardía moral. Sin embargo, ellos pasaron y la muerte los recogió. En cambio, quien eligió a Jesús vive en la memoria del bien y disfruta de la felicidad, aunque la vida lo haya llamado. Los primeros, Barrabás y Pilato, son símbolos de la execración, en tanto que Jesús permanece como el ideal de dignificación y engrandecimiento del hombre y de la sociedad, amado y esperado. ¿Comentario? Bueno, vamos a finalizar acá la lectura de este libro. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.